Paz de Cristo, hermanos, los saluda el ministro evangélico Ismael, pastor de la Iglesia de Dios Unicitaria. Hoy estaremos estudiando el tema titulado El plan de salvación. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 17 y nos dice: Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como sabemos nosotros, la historia de la palabra, la historia que nos dice la palabra de Dios, es verídico. Y sabemos el desenlace de esto que sucedió aquí. Ellos desobedecen a Dios y comen el fruto prohibido. A partir de ahí son echados del huerto del Edén, pero traen consigo el fruto de esa desobediencia, que es morir. Entonces, no importando cuánto tiempo vivieron, murieron. En Génesis nos relata personas que vivieron muchísimos años, pero tenía que llegar el fruto de su desobediencia sobre Adán y sobre sus descendientes, y ahí llega y nos afecta a nosotros. Amén. Y otra de las cosas que nos hereda Adán es la separación del hombre con Dios, ya que antes de que él desobedeciera, tenía una comunión con nuestro Dios muy cercana, pero a partir de que desobedece, pues se hace una gran separación a causa del pecado. Amén. Entonces, dice la escritura aquí en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La persona, dice las escrituras, que va a morir una sola vez. La palabra rechaza completamente lo que es la reencarnación, lo que se habla en el hinduismo, parte del budismo, otras religiones más. La palabra dice no. Una vez que el hombre muere, ahí se acabó todo. Ahora lo que pasa es que irá a un juicio. Si usted escuchó lo que es el tema, se llama el plan de salvación, para que la persona sea librado de qué, de un juicio, sea librado de un castigo eterno. Dios creó un plan de salvación. Y dice las escrituras en San Juan capítulo 3:16, y aquí comienza el plan maravilloso de nuestro Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el plan de salvación de Dios. Pone la solución para que la persona sea salvo. ¿De cuál? Del castigo eterno, que es el lago de fuego. Dice la escritura en Primera Tesalonicenses, vamos, quiero que me acompañe, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dios nos quiere librar de la ira venidera por medio del plan de salvación. El plan de salvación es Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis 20, quiero que vayamos, Apocalipsis 20, en el versículo 13, 20:13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De eso nos quiere librar Dios. De eso se trata el plan de salvación. Entonces, cuando las personas cuestionan, queriéndose burlar de lo que es la palabra de Dios, dicen: ¿y para qué va a servir Cristo? ¿Y Cristo para qué? Yo quiero disfrutar esta vida. ¿Cristo para qué? Cristo es para estar encerrado en cuatro paredes y estar ahí nada más cantando y dándose golpes de pecho. No. Si bien es cierto que nos acercamos a Cristo arrepentidos, porque somos pecadores y todos somos pecadores, pero Cristo no nada más es para esta vida. Cristo Jesús es para la eternidad. Es para que tú goces de bendición,
para los hijos, para las hijas. Es la mejor herencia que le puedes dejar. Entonces, la persona, al no agradarle el plan de salvación de Dios, que es aceptar a Cristo Jesús, porque así dice la Escritura, y vamos a verlo otra vez en San Juan capítulo 3, donde estábamos leyendo, y en el versículo que de un poquito más abajo, nos dice así, San Juan 3, versículo 18, y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿es Cristo para la salvación sí o sí? No es María, no es ningún beato, no es ninguna otra opción, no, 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 es Cristo Jesús para llegar a la salvación. Es Cristo Jesús el plan de salvación. Cristo Jesús fue a morir a la cruz por nuestros pecados. Cristo Jesús fue a morir a la cruz para que este plan redentor se llevara a cabo o tuviera efecto en nuestra vida. La única forma de estar, comúnmente se llama, ¿no? Llegar al cielo, gozar de vida eterna, como dice la palabra, en el cual no habrá sufrimiento ni dolor, es aceptando a Cristo Jesús, bautizándose en el nombre de Cristo Jesús. No hay más. Y este camino, porque nos dice San Juan, ahí mismo, San Juan 14:6, nos dice la palabra, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Quieres llegar a la eternidad? ¿Quieres ser salvo de la ira venidera del lago de fuego? Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la única forma. Amén. Entonces muchas personas, cuando van viendo lo que dice la palabra, les agrada, les gusta, porque te puedo decir que la mayoría de las personas que hay en el mundo, el 90% ya conoce de Cristo Jesús, ya conoce acerca de su salvación. Pero hay algo que les impide continuar. Y dice así en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es uno de los impedimentos, o el más grande de los impedimentos, que las personas ven para seguir a Cristo Jesús, para seguir el camino de Cristo Jesús. Y dicen, es que me va a prohibir tomar, me va a prohibir fumar, me va a prohibir hacer esto, me va a prohibir hacer lo otro. Y pues la verdad no me gusta eso. Yo los domingos me divierto, yo los domingos salgo con la familia, yo los domingos estoy ocupado y como para ir a la iglesia no. Entonces muchas personas, y no de ahorita, desde hace tiempo, desde que está la palabra de Dios establecida, han creado atajos, han querido crear atajos para poder llegar a Dios. Y una de las formas es ser buena persona y hacer buenas obras. Ser buenas personas. Bueno, pues voy a ser buen padre, buen hijo, voy a ser buena esposa, una buena hija, voy a tratar de obedecer a los mandamientos que mi papá me dice, o voy a ser responsable en todo, el papá, la mamá, y de esa manera agrado a Dios. La otra es, bueno, voy a hacer obras, voy a ser caritativo con aquel que no tiene, voy a donar, voy a darle a la persona que está en la esquina pidiendo dinero, voy a dar limosna y de esa manera yo creo que me gano el cielo. Esos se llaman atajos. Eso es querer evitar el camino que el Señor dejó. No hay forma alguno, hermano. Aunque tú busques por otro lado, esos son tus pensamientos, esas son tus ideas. No hay forma. La única forma es aceptando a Cristo Jesús, recibiéndolo en tu corazón, bautizándote en el nombre de Cristo Jesús y perseverando en una congregación. Los demás son meras ideas humanas y también ideas que el diablo mete en el pensamiento para alejarnos del Señor y creer que hacemos bien, creyendo que siendo buen esposo, no, pues ya me gané la gloria.
creyendo ser buen hijo. No, pues yo he sido obediente, ya me gané la gloria. No, pues yo he donado tanto. No, pues ya me gané el reino de Dios. Todas esas cosas son buenas, claro que sí. Pero si no van acompañados de haber aceptado a Cristo Jesús, no tienen ningún sentido. Son obras y actos huecos. No tienen valor para la salvación. Entonces la persona siempre ha querido crear atajos, la forma de cómo evadir lo que Dios ya dejó establecido. Y no hay forma. Nadie está exento de seguir estos mandamientos de Dios. Tenemos que sujetarnos a ellos. Tanto el que apenas se va a convertir como el cristiano, tenemos que sujetarnos. Amén. Entonces no podemos buscar otra forma. Yo no puedo decir, no, pues si usted dona 100,000 pesos para la obra, usted va a ser salvo. Eso es falso. Pero eso es lo que hay en la mente de la persona. No, con tal de no buscar a Cristo Jesús, y seguir con mi vida, pues yo creo que voy a ser buena persona y voy a hacer obras y de esa manera llegaré a la salvación. Eso es falso, totalmente falso. No hay otra forma sino solamente aceptando a Cristo Jesús. Y ya lo leímos ahorita en San Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. Entonces, es necesario que todos acepten a Cristo Jesús. Dice en el versículo en 1 Corintios 15, 3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Entonces el que tú dones te hace buena persona. Bueno, una persona que piensa en los demás, pero tus pecados no son borrados. Tú puedes donar $1,000, $2,000, $3,000, $1,000,000, pero eso no va a borrar tus pecados. La única forma es aceptar a Cristo Jesús. Es el único camino. ¿Ves? Ahora entiendes cómo busca cada quien traza atajos tratando de poder entrar al reino de Dios y no hay forma, no hay forma. Solamente es aceptando a Cristo Jesús. Entonces las donaciones que he hecho, las aportaciones que he hecho, ¿de algo sirve? No sirve de nada si no tienes a Cristo Jesús. Es necesario nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestra vida. Amén. Entonces dice aquí Pablo otra vez, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el hombre? Primero tiene que reconocer el problema, que está separado de Dios a causa de su pecado. Amén. 2. Admitir que es pecador y que necesita la solución que Dios ofrece. 3. Reconocer que Jesucristo murió en la cruz por los pecados. 4. Entregarse a Jesucristo para que Él le dé la salvación y le guíe en la vida diaria. Amén. 5. Bautizarse en el nombre de Jesucristo. Esos 5 pasos tienes que hacer. Es necesario. Amén. Y el sexto vendría siendo congregarte en la iglesia. Es necesario para tu vida. Dice en Romanos 10, 9, 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca, pero da el paso de obediencia, que es bautizarte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Romanos 6, 23 y nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida que dura para siempre, la cual nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, las personas para poder evitar seguir los lineamientos de Cristo Jesús y continuar con su vida de siempre, por eso traza atajos, pero ninguno de esos le va a salvar. ¿Amén? Ninguno de esos, porque Cristo, nuestro Dios, dejó una sola forma y es aceptar a Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y estaremos en otra ocasión estudiando otro tema de bendición para nuestra vida.